luchando en el presente, observando el pasado. Radio Rosario Clásica. Latiendo junto a usted. Hoy es el día. Muy bien, hemos elegido un marco que habla de Necochea, porque justamente vamos a entrevistar a quien se ha ocupado de un momento de la historia de Necochea. ¿Cómo le va, señor Alconamón? Un placer encontrarme con usted nuevamente. ¿Qué tal? Mirá el marco que te ponemos, Necochea, ¿lo ves? Así es, bellísimo. Buenas tardes y el gusto de volver a verte, Nora. Sí, absolutamente, para mí también. Bueno, mucho por hablar. Vos sabés que antes de enterarme de la publicación de esta novela, que se está convirtiendo en bestseller y que tiene récord de venta, hoy lo veía también por la mañana, y coincidentemente me encontré con el dueño de la librería Homo Sapiens, no sé si la conoces, aquí, que es muy conocida, sí. A Perico. Y así que bueno, ahora me está esperando tu libro para que lo vaya a retirar. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué? Porque en realidad yo más o menos estuve leyendo algunas entrevistas que tuviste, realmente la delicadeza de acercarme, dado que bueno, tuve momentos medio difíciles. Y ahí me entero cómo es que se va, debido a tu investigación del libro que también presentamos acá, La Ciudad de las Ranas, con respecto a la Fundación de La Plata y su historia. Y entonces ahí contanos vos, ¿cómo llegás a esta historia? Estamos hablando de un proceso que comenzó antes de la pandemia. Claro. Y que durante ese recorrido a mí me atrajo ir buscando datos para conocer un poco más sobre mi propia ciudad, la ciudad de La Plata. Uh-huh. Y así es como yo iba juntando libros, artículos periodísticos, papers académicos, y que cuando llega la pandemia ya tenía el material acumulado y aproveché ese parate para ponerme al día. Allí cuando empiezo a pescar los primeros datos, que a mí me parecen muy atractivos, que llevaron a escribir La Ciudad de las Ranas, la primera novela centrada en ese periodo fundacional de La Plata. Pero lo que me terminó ocurriendo fue que mientras que avanzaba con eso, me encuentro con la historia de un doble crimen que ocurre en 1892 en el entonces naciente pueblo de Necochea y que marcó, si quieres, un punto de inflexión en el nacimiento de la policía científica y de la criminalística moderna. ¿Por qué? Uh-huh. Porque fue el primer caso que se resolvió con las huellas digitales. Claro. Es decir, aplicar las huellas digitales para resolver crímenes. Y ahí es donde, claro, me empezó a picar más aún, si querés, por deformación profesional, mi interés. Entonces lo que me terminó ocurriendo era que mientras que buscaba datos para La Ciudad de las Ranas, a los historiadores, investigadores les decía, bueno, ya que estás buscando datos sobre eso y me estás dando una mano, ¿no podías fijarte si también tenés datos sobre esto otro? Claro. Y ahí es donde desarrollo esto que desemboca en la cacería de hierro. Uh-huh. Es un crimen, ¿no?, perpetrado contra dos niñitos. Contarnos de qué se trata. No podemos contar obviamente el final de la historia, ¿no? Eso no lo vamos a contar. Claro. Si querés, la esencia de la novela es un crimen que ocurre en La Plata y que solo puede destrabarse su solución a partir de entender qué pasó en Necochea. Y en Necochea tenemos que a fines de junio de 1892 aparecen dos chiquitos de 5 y 3 años degollados dentro de un rancho. Su madre degollada sobrevive y marca al presunto asesino, que a su vez es detenido, y durante 5 días lo sometieron a tormentos. Pero este hombre decía, yo no fui. Y allí es donde empieza a desentrañarse la trama. ¿Por qué? Porque La Plata envió a Necochea al primer detective, escúchate esto porque es buenísimo, el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, un hombre que se llamaba Eduardo Álvarez. Uh-huh. Y que este hombre era amigo al punto del tuteo, cosa que vos sabés que en aquellos tiempos era muy raro. Sí.
era amigo de Juan Bucetich, que es el que estamos mostrando ahora en la imagen al lado mío. Sí. Juan Bucetich era el hombre que en ese momento estaba desarrollando el sistema de las huellas dactilares, y es entonces Bucetich el que le explica a Álvarez. Álvarez viaja a Necochea y allí es donde, aplicando estos nuevos métodos, logra determinar qué pasó. Desentrañar el tema. Es importantísimo enterarnos esto, que las huellas dactilares entonces las investiga este señor, este sistema, que es el que tenemos en pantalla, que se llamaba Iván Bucetich, croata. Exacto, el nombre real era Iván Vucetich, que como suele ocurrir cuando llegabas a la Argentina, te lo castellanizaban como lo más o menos lo habían escuchado. Donde era, bueno, Iván Vucetich y Juan Vucetich, y vamos. Tal cual. Y entonces, lo que hay que explicarle a los que nos están viendo y escuchando es, sí, las huellas dactilares ya se conocían, ya se sabía sobre eso desde hacía cientos de años, incluso ya había cerámicas en el Imperio Antiguo Chino que jugaban con las huellas dactilares. Lo que fue un rasgo distintivo es que en esas décadas finales del siglo XIX se empieza a evaluar, primero, ¿son huellas que son irrepetibles? Cada uno tiene unas irrepetibles con respecto al resto del género humano. Segundo, ¿cómo podemos determinar si esas huellas, si primero te cortás, Nora, sí, esas huellas se reconstruyen si te quemás, si falleces, cuánto tiempo tardan en degradarse esas huellas? Claro. Todo eso se fue analizando. Lo distintivo de Juan Bucetich era el cómo aplicar y sistematizar esas huellas para resolver crímenes. O dicho de otro modo, Nora, si vos y yo hoy nos pusiéramos a tomarle las huellas dactilares a todos los que habitan este territorio, hoy somos 45 millones más o menos. Seguro. ¿Cómo hacemos? Si vos y yo después consiguiéramos las huellas dactilares de un sospechoso en un crimen, ¿sí? Es decir, mira, encontramos esta huella. Si vos y yo después nos diéramos vuelta y tuviéramos que mirar y decir, a ver, esta huella que tenemos, ¿con cuál de estos 45 millones coinciden? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en encontrar al responsable? Imposible. Vale, nos pasaríamos el resto de la vida. Imposible. Claro. Lo que hizo Juan Bucetich es desarrollar, porque fue mérito suyo, sí, desarrollar un sistema que en base a 4 ejes, no lo voy a explicar para no alargar, pero 4 ejes muy sencillos, podía determinar en cuestión de minutos quién era la persona, es decir, cómo ubicar entre esas 45 millones de huellas la huella correcta. Perfecto. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención, porque uno dice, antes cómo hacían, cómo había características específicas, ¿no? Había gente que hablaba de las características de los asesinos, ¿no? De los criminales. Bueno, claro, exactamente, tenía desde el hombroso, claro, me decía, por ejemplo, el hombroso, que por la forma de tu cabeza, o si la nariz, ojos, o los ojos, las orejas, claro, ¿ves? Ya ahí tenías una cuestión como mínimo polémica, claro, como mínimo. Creo que para mí es mucho más que polémico. Sí. Pero digamos, como mínimo. Después tenías además otro sistema, que era el de Alphonse Bertillon, que lo que establecía este francés era decir, mira, era previo a lo de Bucetich. Sí. Básicamente, empecemos a tomar los rasgos distintivos, no identificatorios, sino distintivos. Claro. Ejemplo, color de pelo, color de piel, color de ojos, forma de la nariz, si te falta dientes, si tenés verrugas, si tenés cicatrices, si tenés tatuajes. Y a partir de ahí empezar a hacer, si querés, por descarte, una primera reducción de sospechosos. Entonces, decís, mira, si vos, por ejemplo, te robaban a vos la billetera, y vos decías, mira, me robó una persona de ojos marrones, descartás a todos los demás. Que tenía un tatuaje de un sol en el hombro derecho, descartás a todos los demás. Pero te podía ocurrir que después vos tuvieras a 20 personas que por pura casualidad tuvieran ese tatuaje con ese mismo color de ojos, ¿y cómo hace para determinar de esos 20? El salto fue el de Bucetich, que además logró desarrollar un sistema que cualquier vigilante analfabeto de la campaña bonaerense podía tomar las huellas, registrarlas en una ficha dactiloscópica, ser enviado a la Jefatura Central en La Plata para que allí en minutos determinar la persona es esta, con esta ficha, este nombre. Claro. Además, Nora, recordemos algo. En aquellos tiempos estamos hablando del periodo en el cual vinieron
cientos de miles de inmigrantes a la Claro, Argentina. vamos a decirlo, ¿no? 1880, 1900, es en la misma Claro. época de la Ciudad de las Ranas. Entonces, en definitiva, Nora, vos podías estar viniendo desde España Claro, y tener 3 asesinatos en tus espaldas, pero vos llegar a la Argentina y decir, me llamo Lourdes Espinosa, sí, y empezabas una nueva vida. exacto. O viceversa, cometías 3 asesinatos acá y te ibas al Uruguay y decías, me llamo Pascuala Benítez, y Claro. arrancabas de nuevo. Seguro. Entonces, uno de los factores decisivos en esto era que además era posible compartir las huellas digitales, las fichas, y poder cruzar información con otros países, decir, perdón, yo acá tengo una señora que dice que se llama Pascuala, pero según mi ficha me parece que no es su nombre. Verifiquen ustedes y determinar que, miren, nosotros a Nora la tenemos acá por Claro. una estafa, tráiganla para acá. Seguro, seguro, seguro. Vamos a explicarle a la gente cuál es la diferencia. Me encanta verte exultante con respecto sí, sí, me parece que es la palabra que te cabe, ¿no? Exultante, emocionado, ilusionado, no con la venta, sino con el recorrido hecho, ¿no? Sería bueno que nos Total. cuentes claro, eso es, sabés que es un privilegio, ¿no? Encontrar, yo siempre digo, se lo digo a mis hijos, encontrar una profesión, hacer lo que a uno le gusta, es realmente un privilegio, porque hay gente que nunca Sí. puede ubicarse, sobre todo en estos tiempos. Así que contanos la experiencia tuya. Te fuiste para Necochea, después de recopilar material, te fuiste allá. Me gusta que destaques. ¿Qué edad tienen tus hijos? De paso contamos un poquito, los dejamos al margen, A ver. pero nada más de las edades hablamos. Es que mis chicos tienen hoy 24, 21 Claro. y 17. Claro. Ya son chicos grandes. Yo me Sí. llevo muy bien con mi mujer y a mi mujer yo le agradezco en el libro que está dedicado a ella, porque ella es mi motor y mi freno. Es decir, lejos de ponerme pruritos o pegas, es de la que me dicen, dale para adelante. ¿A vos te Claro. atrae? Dale. Ujú. Entonces, tener ese privilegio, como vos bien lo definís, Sí, es único. por Y a mí lo que supuesto. me pasa, Nora, es, ¿me gusta mi trabajo? Sí. Ahora, a su vez, mi trabajo tiene aspectos que son arduos. Sí. A ver, hay trabajos que son peores o más desgastantes, ¿no? Por ejemplo, ser un médico terapista de terapia intensiva, te la regalo. O ser hoy un miembro de la fuerza de seguridad, te la regalo. Entonces, mi trabajo sí tiene algunos aspectos de desgaste, Claro, que son, claro, hablemos de trabajo de investigación que haces, ¿no? claro, porque yo Obvio. me dedico a hacer investigaciones sobre narcotráfico, Sí, corrupción, sí. fraude, si querés, con la parte del ser humano más negativo, las Claro. bajezas del ser humano, las dobleces. Sí, Es aquello que Norberto Bobbio, el gran filósofo y politólogo italiano, hablaba del criptoestado, es decir, aquellas ramas del Estado que pasan por debajo de la superficie. Es decir, todo lo que es corrupción, servicios de inteligencia, que podés definirlo como los sótanos de la democracia o si querés las cloacas de la democracia. Y a mí me pasa que por mi trabajo, que claro. muchas veces tengo que sumergirme en esos sótanos, en esas cloacas. Entonces, en ese contexto, para mí el escribir, como para otros puede ser pintar o cocinar o tocar la guitarra, para mí escribir ficción es como una bocanada de aire, es oxígeno, es aligerarme, es sonreír, es disfrutar. Ujú. Y en ese contexto, bien mencionabas vos, Nora, que una vez completado ese proceso de investigación, cuando yo estaba empezando a escribir, me fui a Necochea Sí, solo, sí, sí, invierno, temporada baja, sí. Con pegué ese con viento. un temporal Sí, y la pasé genial, Nora, genial. Porque recorrí el lugar, me reuní con historiadores locales, fui a la librería local a comprar libros locales y tratar de oler, sentir, percibir cómo pudo haber sido la época. Entonces, cierro con esto el comentario. El crimen no fue en Necochea, la costa, sino tierra adentro, 1 hora por ruta asfaltada, en una zona que es más o menos lo que llama el pueblo de La Dulce. ujú, Estuve por la zona y después me volví por caminos rurales ujú. hasta Necochea y tardé 4 horas. Y vos decís, ¿cómo tardaste 4 horas si por ruta era 1 hora? Porque fui Te despacio, metiste, claro. fui disfrutando, frenaba, apagaba el auto y me metía en un campo a caminar, cerraba los ojos, olía, escuchaba, sentía,
Ujú. Fui feliz, Nora. Y en ese momento que estabas allí, bueno, vamos a recordar que Necochea, por favor que no se enojen los necochenses porque son fanáticos y la defienden a muerte, pero recordemos que en ese momento que vos escribís era un pueblo Pero sí, rural, claro, chiquitito, y ahora mismo el clima a veces es hostil, más allá que los necochenses, te digo, porque tengo a alguien en mi familia que vive allí, que lo defiende a muerte, pero bueno, recordemos que es un viento fuerte, ¿no? En algunos que vos momentos. sabías que incluso para la investigación Claro, busqué datos sobre cuáles son los vientos más recurrentes en Necochea. claro. Busqué cuáles son los horarios en los cuales amanece y atardece en esa época del año, en esos días específicos cuando ocurrieron el doble crimen. No, Es decir, increíble. fue un trabajo que por un lado es de reconstrucción histórica, entonces por eso Editorial Planeta por momentos no sabía si definirlo como una novela histórica o una novela de época, Claro, y por momentos es una historia policial. claro. Y entonces yo a veces también la presento como una novela policial, porque de hecho lo que me terminó pasando no era, yo estaba escribiendo y ya llevaba como 50 páginas, que vos bien sabés que para escribir 50 páginas toma mucho tiempo, Total, llevaba ya un totalmente. par de meses, y frené y dije, esto no funciona, Ajá. crujía, cuando la sentía que no fluía. Sí, Y paré durante 2 semanas y en ese momento la esencia de la novela, simplificándola, es un doble crimen que al poder resolverse y a su vez entender cómo se resolvió, permitió de resolver otro crimen que ocurrió en La Plata. ujú. Entonces, en definitiva, yo estaba hablando de 3 asesinatos, 3 crímenes. Sí, sí, sí. La Y pregunta, dije, sí, no, decime, esto, ¿dijiste? y entonces yo lo pensé, esto es un policial. Y empecé a leer autores de policiales que a mí me gustan, o Ajá. releer algunos como Pierre Lemaitre o Sochwal, y a partir de ahí decir, voy por este lado. Y ahí sí, Nora, empezó a fluir. Sí, pero lo que yo te pregunto, de acuerdo a tu relato de sensaciones, de percibir cosas en Necochea, ¿ya tenías, vos en tu cabeza, ya tenías el personaje de ficción, el Sí, protagonista? Ah, esa es la sí, pregunta que me interesaba sí. saber. ¿No? Y no surgió allí en Necochea, ya lo tenías No, vos. Bien, yo perfecto. lo que yo ya tenía en la cabeza y por lo general me ocurre es como una primera idea, es decir, ¿cómo le quiero entrar a este Claro, tema? Voy claro. por acá, voy para allá, busco, voy por en primera persona del singular o voy por la tercera, una tercera omnisciente o no omnisciente. Ujú. Y a su vez después empiezo, bueno, y si este personaje yo lo pongo con la misma edad, o más joven o más viejo, varón o mujer, y estoy empezando a delinear Claro, en la cabeza como una primera idea. claro. Después lo que hago, en serio, Nora, me siento y escribo en un papel, en una cosa muy básica, que después te muestro, Sí, sí, sí. cómo es la que hice acá para la Cacería de Hierro, que en una página sola hice el delineo de la esencia de la trama. Y Claro, después me siento y empiezo a delinear ya más estructurado. Decir, bueno, en este capítulo voy a hacer esto, después voy a hacer esto, después voy a hacer esto. Y después además lo que te termina ocurriendo, que suena un cliché, pero no, es real, es que los personajes cobran vida. Hay un momento en el sí, cual sí. los personajes, vos decís, quiero que vaya para allá, y el personaje se va para el otro lado. Y dice, no, no, volvé. Y el otro dice, no vuelvo nada, porque para mí aquí para allá. Claro. O sea que Valentín Hierro ya estaba en el esquema y después, y el nombre surge después. Es que a su vez, sí, el nombre era otro. El nombre El era otro. nombre, porque yo a su vez colecciono nombres. Eso lo Ujú. aprendí de una entrevista que le hice a Arturo Pérez Reverte. Mirá, Guardo nombres y voy juntando. Es decir, este es interesante, le pido nombres y apellidos a mis amigos. ujú, Pero hay un personaje de esta novela, un personaje secundario que es Racio. Ese es ujú. un amigo mío. Mirá, Le dije a mi amigo, le digo, ¿me prestás tu apellido? Me dice, si me lo vas a tratar bien. Le digo, bueno, adentro. si no lo pones como un Y en el criminal. caso del protagonista, que es Valentín Hierro, su primer nombre era Benjamín Lobo. En ambos casos notarás que el nombre de pila tiene reminiscencias infantiles, Valentín, Benjamín, Ujú. y los apellidos son con cierta carga áspera, dura, Lobo, Hierro. Sí, sí. Y eso era a propósito, porque yo estaba jugando con eso, es lo que en novelas los norteamericanos hablan
coming of age, es como la evolución de un personaje que va madurando a lo largo del recorrido de la novela. Sí. Y entonces yo lo que quería era arrancar con la novela en la cual todos se aludieran a él jugando con su nombre, Valentín, vení para acá, Valentín, anda para allá, pero que luego se iba convirtiendo en un adulto y pasaba a llamarlo por el apellido. Sin spoilear, sí, lo que te puedo decir es, cambió el nombre de Benjamín a Valentín, porque Benjamín a su vez a mí me hacía acordar a El secreto de sus ojos. Claro. Entonces, quería evitar ese recuerdo, y a su vez Lobo tuvo 2 puntos. El primero, muy breve, que Lobo es la forma en que le dicen a uno de los equipos de fútbol más paradigmáticos de La Plata, que es Gimnasia de Esgrima de La Plata. Sí. Y entonces cuando yo decía, mira, estoy con una novela, ¿cómo se llama? La Cacería de Lobo. Y un par de amigos míos que son de ese equipo me decían, ¿qué? ¿Vas a contar la historia de Gimnasia? Entonces yo lo que quería era evitar eso, es decir, no confundir con otra historia. Claro. Y segundo, murió el vecino mío de toda la vida, donde viven ahora mis papás, que era un señor italiano venido de Italia, Gianni Ferro. Y entonces cuando murió Ferro, Fierro, Hierro, y dije, acá le voy a hacer un guiño y un homenaje al querido Gianni y lo voy a incorporar a la novela. Y ahí quedó, pasó de Benjamín Lobo a Valentín Hierro. Claro, y suena a hombre rudo, ¿no? Suena eso, a personaje rudo, fuerte. Sí. Habla de una diferencia que tiene que tener el lector entre el abordar esto como una novela o un libro de no ficción. Contame un poquito de eso para la audiencia. Es que ahí tenías. Mundo ideal para mí. A ver, hubiera podido escribir un relato de no ficción. Sí. Y en ese caso, el recorrido podría haber seguido el de continuar la huella abierta por Truman Capote en La Sangre Fría, o si querés en el plano local, el de Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Claro. Pero hay piezas del rompecabezas que faltan. Porque, un ejemplo, el expediente judicial del caso el doble crimen de Necochea, desapareció. Se lo robaron, se perdió, lo destruyeron. Entonces, poder reconstruir piezas del rompecabezas. Ejemplo, conseguimos la copia de la sentencia en la cual hacen un repaso de la investigación judicial y entonces tener los datos centrales de la investigación. Entonces, vos podés, pero hay piezas del rompecabezas que te faltan, Nora. Claro. Y ahí entonces es donde yo decidí continuar otro camino. En vez del Truman Capote, el de Tomás Eloy Martínez, que tanto en la novela de Perón como en Santa Vita juegan a mitad de camino entre realidad y ficción, que recordarás vos bien, Nora. Sí. Los lectores incluso después invocaban frases de Perón en esas novelas, decían, porque el general dijo, y Tomás Eloy tenía que decir, un momentito, esa frase es mía, no del general. Sí, son propias. Y jugar con eso. Claro. Y otra de las cosas que me llama la atención es que, bueno, que decís que se puede leer en La Ciudad de las Ranas y completar, pero que son independientes. Y entonces me queda a mí la duda y te digo, esto se lo tengo que preguntar, vamos por una tercera. Sí. Claro, ya estamos en eso, mirá, ya estamos en eso. Esta, para que tengas una idea. A ver, tu esquema. Así como te decía que la anterior novela yo escribía en una sola página. Sí, ahora me lo mostrás. Como El Bosquejo Madre. Sí. Bueno, te presento de la siguiente novela, la tercera, que yo la estoy todavía, estoy pensando. Craneando. Este es el Bosquejo. Mirá. Qué bárbaro. Me encanta que lo hagas en papel, porque yo también sigo, mirá que tengo la tablet y todo, pero yo también recurro a la agenda y al papel. Está bueno. Es que a mí me permite decir, esto va para acá, e ir jugando. De hecho, te cuento, si querés después, si nos da un minuto, te lo muestro. Sí, nos da todo, nos da. En realidad lo que tengo es acá, este es mi escritorio. Entonces, acá atrás, y esa pared, o sea, las 4 paredes son libros. Esta y la que está acá son libros de periodismo, ciencias políticas, filosofía. Esta que está acá es comunicación, narrativa, psicología. Y esa que está atrás es pura ficción. Entonces, si te hago así, es porque, además está por orden alfabético, te hago ahí y te digo, ahí está Pierre Lemaitre, por ejemplo. Y lo que suelo hacer en algunos de los
libros que a mí me atraen mucho, utilizo la parte de atrás, que por ahí algunos se van a ofender, pero yo los libros los marco, los doblo, Sí, los subrayo. está perfecto. Y en la parte de atrás, por ejemplo, hay una novela policial de Pierre Lemaitre, que la leí 4 veces. La primera para disfrutarla como lector. La segunda para ir armando como si fuera el esquema atrás, en la última página de la novela, ir escribiendo la trama, es decir, empieza por acá, va por acá, va por acá, va por acá. La tercera lectura para ir detectando, es decir, por qué hizo este giro acá, y dónde está la trampa, y cómo lo conectó. Claro. Y la cuarta para otra vez volver a leer como si fuera, a ver si te logro captar las trampas y las técnicas. Y entonces, eso mismo a mí me ayuda después para mis novelas. Claro. Hay otra novela que es 1793, de un escandinavo. La novela es extraordinaria, Nora, de Nat Ochdag. Nat Ochdag. Y tiene un truco en medio de la novela que no voy a spoilear a nadie, y que yo cuando lo vi dije, esa es buenísima. Y entonces, sin plagiar, porque no plagié una coma, pero la técnica narrativa decidí aplicarla en mi novela. Y no voy a decir nada para no spoilear. No, lógico. Ahora, estaba pensando mientras me contás esto, que quiere decir que el escritor no se despoja, o sea, el lector no se despoja nunca del escritor. O sea, que mientras me estás contando que vos lees, fíjate lo que me estás contando, es sumamente interesante. Quiere decir que no te despojás, o sea, lo estás leyendo captando la técnica de los demás, ¿no? Me parece. Sí, muchas veces sí. Claro. Y lo que está hago buenísimo. es, a ver, si querés, una primera lectura es de disfrute. Es decir, claro. Vamos a gozar de esto. Y ahí después. Vamos. Y ahí sigo una pauta de Humberto Eco, que si querés después hablamos. Sí. Pero básicamente leo y disfruto. Si en la novela le digo, esta es buenísima, Claro. vuelvo atrás y la leo por segunda vez y empiezo a hacer todo lo que contaba. Entonces, por ejemplo, lo he hecho con Hamnet de Maggie O'Farrell, lo he hecho con Klaus y Lucas de Agota Christoph, lo he hecho con Un caballero en Moscú de Amor Taulis. Entonces, Claro. cuando decís, estas novelas son, digamos, nivel superior, me zambullo y empiezo, Claro. tacho, escribo, todo Claro. atrás. Claro. Esto es como yo le hice una nota a un cineasta, ¿no? Que me decía lo mismo, y la vez pasada fuimos a ver una película turca que te la recomiendo si la estén dando en Buenos Aires, que se llama Caminos Paralelos. Es una cosa extraordinaria. Y me decía lo mismo, que el primero la ve, y después cuando ve distintas situaciones en las que puede captar técnicas, claro, es eso, ¿no? Yo le decía lo mismo, no te despojas del cineasta, lógicamente, está muy bien. Yo tengo una ventaja además, Nora. Yo integro un club de lectura. Sí, contame eso, que me encantó. Contame eso, por favor. Conformado por hombres y mujeres muy distintos, con Sí. recorridos de vida muy distintos, Ujú. de oficios muy variados y con gustos completamente disímiles. El año pasado tenemos que haber leído unos 50 libros. Pero espera, ¿cómo hacen? Cada uno lee el libro y después se encuentran en distintos, ahí contás que se encuentran en bodegones del conurbano y demás, y se encuentran a discutirlo, a debatirlo. Sí, lo que hacemos es, ¿Qué a ver, hacen? hay veces en la cual es decir, vamos a leer este libro de este autor. Perfecto. Y entonces todos leemos ese libro y después vamos, Se encuentran. ¿por qué te gustó, no me gustó, qué encontraste, qué no? Y como tenemos miradas muy distintas, entonces vos tenés una científica que su mirada es completamente distinta que la que tenemos de un músico. Claro. Entonces, claro, por ahí en la misma novela, ella vio algunos datos que el músico no, pero el músico, si hacen alusiones al arte o a alguna canción en particular, te encuentra maravillas que a mí pasaron de largo. Entonces, cada uno aporta gustos tan distintos que por ahí puede ser que la mitad le haya gustado una novela y a la otra mitad a mí no me gustó nada, es una porquería. Pero es muy enriquecedor y a su vez han habido ocasiones pocas en las cuales hemos coincidido, incluso hubo el año pasado 3 que fueron por unanimidad que dijimos, esto es una maravilla, por muy distintos motivos, pero una maravilla. Y lo mismo hacemos, entonces en definitiva, a veces que hacemos un solo autor, un libro, y todos lo leemos ese. Otra vez hacemos un mismo autor, todos libros distintos. Por ejemplo, como si vamos por Philip Roth y cada uno agarra un libro distinto. Entonces,
cuando nos juntamos, cruzamos datos, a mí me gustó esta novela por esto, por esto, por esto, no spoileamos, pero Está decimos bien. qué nos gusta. Claro, Para que después, eventualmente, yo te digo, Nora, ese libro que vos tenés, préstamelo. Y hacemos como si fuera un intercambio de novelas. claro. Y el siguiente mes volvemos a hablar sobre Philip Roth, pero con novelas distintas. Perfecto. Y eso lo hemos hecho, por ejemplo, con Landero, un escritor español. Ujú. Y hay veces lo que hacemos es libre albedrío total. Vos lees, Nora, lo que quieras y nos juntamos. Y entonces, después yo por ahí caigo, digo, mira, por ejemplo, me pasó ahora que leí el libro del mes y además me leí 4 libros más. Claro. Y yo llego y digo, muchacho, acabo de leer este que está buenísimo, que es un mago el mago del Kremlin, de Giuliano da Empoli. Ujú. Le digo, y trata sobre esto. Entonces hay otro que dice, préstamelo. Y se lo lleva. Claro. Y al mes siguiente cruzamos datos. ¿Siempre es la misma Es una fecha del mes? ¿Es un día determinado del mes? Primer miércoles de cada mes, así que el miércoles que viene, 7 de agosto. Ahí estás. Antes lo hacíamos en la casa de alguno de los miembros, pero lo que nos encontramos era que el que es anfitrión o anfitriona, al final está pendiente de la comida, Sí, y sí. entonces en vez de sentarse a disfrutar, está más pendiente de que no te falte, tenés Sí. cerveza, te falta hielo, entonces no sirve. Claro. Y entonces para tratar de hacer gasolero, lo que hacemos es no vamos a restaurantes, sino que buscamos la pizzería o fonda de barrio, Buenísimo. y nos ponemos y nos vamos, y a veces somos 8, a veces somos 12, libro, pizza y cerveza, y empezamos. Perfecto, perfecto. Me tenés que dar la reflexión de Humberto Eco. Nos queda pendiente, que me dijiste, ahora La te cuento. reflexión de Humberto Eco, yo antes leía, Nora, Sí. me obligaba a leer todos los libros. Ujú. Si arrancaba un libro, me obligaba a terminarlo. Hasta que leí una entrevista de Humberto Eco en el Corriere della Sera, en la cual le preguntaron eso, y él dijo, no, yo le doy al libro una oportunidad hasta la página Claro. 50. Claro. Si hasta ahí no me enganchó, Sí. adelanto hasta la página 150 a ver si mejora. Si no mejora, Sí. siguiente. No me importa, dice Humberto Eco, no me importa si es considerado un clásico, no me Claro. importa nada. Y él hizo algo que a mí me impresionó mucho, que es lo siguiente. ¿Qué edad tenés? ¿Cuántos libros lees por año? Ergo, por tu expectativa de vida, ¿cuántos libros te quedan por leer? Claro. Supongamos, yo tengo 50 y estoy leyendo hoy 50 libros por año, hoy. Y ponele que con buen ritmo me quedaran 20 años de buen ritmo, buena lectura. Son 20 libros, 20 años, 50 libros, son 1000 libros. Nada más que 1000 libros me quedan por leer, Nora. Claro. Entonces, más vale que los elija bien y los disfrute. Si en eso, en un libro que en teoría tengo que leer, a mí no me atrapa. Siguiente. Por supuesto, por supuesto. Esto es lo mismo, ya que hablamos de cine recién, es lo mismo cuando te quedás y decís, me quedo con una película que vos ves que no arranca y es un bodrio. Hay que irse, no hay que perder el tiempo. No, totalmente de acuerdo con vos. Totalmente. Sí, sí, Entonces, absolutamente según es el así. canon literario, todos tenemos que leer No. el Ulises de James Joyce. Sí. Yo lo tengo ahí. Sí, ayer Lo hablábamos intenté eso con un leer amigo un que par de veces. dice que no puede arrancarlo. No, es aparte me leyó por teléfono un amigo, mira que justo, el Ulises de Joyce, sí, y que hay críticos que dicen que que es imposible de leer. Increíble. Total. Sí, Ahora, sí. así como te digo eso, Y también está te digo, recomendada, ¿no? Depende de la traducción, depende de múltiples factores. Pero en vez de eso, te digo, tengo muchos otros libros. Como te digo, sobran los libros para leer. Pero lógico. Entonces, bueno, en mi caso, sí leí y disfruté como un chico, los estoy mirando ahí, Ruiz Zafón, el catalán, que escribió una tetralogía. Sí, yo te iba a preguntar justamente, sí, maravillosa. La por sombra supuesto. del viento. Sí, la leí. Que es una tetralogía que se llama El cementerio de libros olvidados. Sí, Un sí, disfrute, sí. Nora. Sí, no, la leí. Yo estuve, cuando viví en Barcelona leí esta tetralogía coincidentemente. Son esas cosas que producen placer, ¿eh? Mucho placer, Exactamente. mucho placer, claro que sí. Bueno, yo quiero decirte que seguiría hablando toda la tarde, que tenemos más tiempo, pero quiero decirte algo. Yo tenía pendiente una entrevista con vos por el tema Rosario, pero yo no quiero mezclar hoy ese tema. Me parece que si vos me das la oportunidad
a lo mejor la semana que viene, entonces ahí entramos en el tema Rosario, porque han cambiado algunas cosas, otras parece que cambiaron, pero no cambiaron. Y no me gustaría mezclar hoy con la presentación de tu libro. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Me parece excelente, Nora. Sí, Me parece sí, excelente. sí, sigamos un poquito más con esto. No, yo quería que me autorices a poder volverte a llamar la semana que viene, que me perdones si hoy no estoy en 100 puntos, pero bueno, me encanta igual de lo que estamos Más hablando. que comprensible, además, sin entrar en detalles, Sí, te mando sí. un beso enorme y un abrazo. Sí, yo también lo siento, gracias, muchas gracias. ¿Sabes qué me llamó la atención de esta nota que me compartiste? Cuando decís, ya que hablas de, se ve que lo tenés muy cronometrado, el tema de los libros que vas a leer y los tiempos que te quedan y demás, cosa que a veces da como temor, sobre todo estos días que a uno le pasa, le rozan estas cosas. Decís también que en algún momento dejás la investigación, que te pensás que tenés un tiempo para dejar tu profesión. ¿Es así? ¿No crees que te queda mucho tiempo para tu...? Sí. No lo sé, Nora. ¿O te cansa? Hay etapas, hay momentos. Por ejemplo, en 2013 Sí, yo estaba exhausto y claro. allí surgió la posibilidad de irme a estudiar un verano nada más, pero estudiar a Stanford, la Universidad de Stanford, una Sí, beca, Ciencias Políticas. me acuerdo, me lo Y contaste. para mí fue una bocanada de aire fresco. Y al año siguiente otra beca y me permitió irme 7 semanas a estudiar en el New York Times, el Wall Street Journal. Entonces fue como, bueno, recarga de baterías. Ujú. Y en este recorrido, si vos me dijeras, mira, vamos a divagar juntos, ¿no? Estuviéramos vos y yo en esta charla, viste, como Sí, del club de lectura, sí. cerveza de por medio. Pizza. Sí. ¿Y qué te gustaría, Hugo? Y yo te diría, por ahí seguir el recorrido que han seguido otros, como si fuera un Martín Caparrós o un Arturo Pérez Reverte, un Jorge Fernández Díaz, que tienen una pata en el periodismo, pero otra pata en la literatura. Entonces, por un lado, siguen despuntando el vicio, y por ejemplo, en el caso de Arturo Pérez Reverte, escribiendo una columna semanal en una revista Claro, española, claro, pero al mismo tiempo continúan a su vez su foco centrado en la literatura. claro. Algo así. Bueno, Eh, compensás, ¿no? De esa manera vas compensando. Vos también tenés claro, una columna en España, ¿eh? sí, yo en este momento estoy trabajando para el Diario de la Nación Ujú, y para el diario El País de España, eh, y la verdad que algo así me atrae. Al claro. mismo tiempo, hay etapas, hay ciclos. En este momento yo estoy en un momento que disfruto, como te decía antes, ¿no? Es decir, es como cuando vos tenés un trabajo, el que fuera, sea como Sí, el que profesional o sea. no, y que vos después por ahí volvés a tu casa y que te dedicas media hora, te dedicas a vos mismo, a cocinar algo que te gusta, o a pintar, o a armar un rompecabezas, o a tocar la guitarra, que son esos 30 minutos para vos. Bueno, para mí el escribir ficción es eso, estos son mis 30 minutos. Claro, Esta es la hora que yo puedo dedicar hoy a limpiar la cabeza. Obviamente, conlleva sacrificios. Yo no sé si lo denominaría sacrificio. Quizás es tampoco prioridades, tiempos. Entonces, mira, prefiero dedicar mi tiempo, no veo televisión, no veo series de Netflix, ni ningún tipo de plataforma, pero leo todas las noches claro, y lo disfruto. claro. ¿Tu mujer también es lectora? Es lectora, ella es más fana de las series. Ujú, Entonces hay veces en las cuales me agarra así de la pestaña, me dice, venía a ver esto conmigo. está bien, Y hay veces sí. en las cuales digo, no, déjame que estoy enganchado con Claro, esto, claro. que voy bien. Ujú. Pero te retiro, ella, llevamos más de 30 años juntos, somos muy compañeros, muy cómplices, Qué bueno, y entonces ya sabemos qué le gusta y qué no le gusta al otro y lo seguro. respetamos nuestros espacios. Seguro, los tiempos. Decís también que en la ciudad de las ranas, que realmente te felicito, lo leí, es también placentero. Hay dos cosas que quiero que comentes con la audiencia para que vean también lo que es lo que hay detrás, ¿no? Detrás del investigador, justamente. Cuando contás la experiencia de que si alguien te aborda por alguna investigación periodística, sentís que es trabajo, y contar la experiencia de aquellos que te encontraron en tus vacaciones, ¿no? Por ejemplo. Claro, es Eso muy está muy distinto, bueno, claro. porque me pasa que quizá me ha pasado con
estar trabajando a pleno, Sí. sábado, y venía como de varias semanas sin franco. Entonces venía palo. Y un día viene mi mujer, sábado, te digo, 8:30 de la noche. Sí. Y mi mujer, yo trabajando así, taca, y me cierra la laptop. Yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, los chicos salieron esto, lo otro, no sé cuánto, estamos vos y yo solos, así que te vas a bañar ahora que nos vamos a cenar. Claro. Digo, bueno, Vamos. entonces, vamos, estábamos cenando y viene una persona y me dice, ¿usted sacó nada? Sí. ¡Pum! Se sentó. La cena de 2 pasó a ser de 3 y me empezó a hablar de política y de investigación y un caso. Mi mujer nos miró los dos, diciendo, los mato los dos. Sí. Y entonces pasa eso, que por ahí viene alguien o te hace un reproche o te dice, ¿por qué no Claro. investigas esto? En cambio, el escribir ficción es disfrute de principio a fin. Claro. Y me pasó que yo estaba en Valeria del Mar, que es donde vamos a vacacionar siempre, y llego a Valeria del Mar, primera tarde, me siento en la reposera, me pongo la gorrita como para tirarme a dormir la siesta, y mi mujer me dice, ¿no te diste cuenta, no? Y digo, uy, me olvidé algo en La Plata. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, mirá. Y había acá un muchacho de unos 35 años del conurbano bonaerense, allá una mujer de 60 y algo de Rosario, y allá un hombre de 80 y largos de Córdoba. Y sé más o menos las edades y las ubicaciones, porque en los días que siguieron se me acercaron a saludar, a charlar. Los tres estaban leyendo La ciudad de las ranas. Y lejos de ser un incordio, decir, uy, qué bajón, no puedo descansar, Claro. al revés, era una alegría, Seguro. porque los tres por separado me iban contando anécdotas familiares y me decían, me hiciste acordar, me recordaste tal cosa, es como si hubieras hablado con la nona. Sí, Y sí. el hombre, por ejemplo, de Córdoba, te digo, Nora, era un hombre de 80 largos, se me acerca, empezamos a charlar y se terminó emocionando. Entonces le puse una silla, no, al Conan no lo queremos dar, al revés, para mí es una alegría, Claro. siéntese. Y terminamos charlando y él recordando a su abuelo muerto. Claro, claro. O sea que estamos hablando, si este señor tenía 80 largos, debemos estar hablando de un hombre que tiene que haber muerto hace cuánto, 50 años, Nora, 60 años. Sí. Y él emocionado recordando a su abuelo. Entonces, ¿te das cuenta lo que es para alguien que escribió una novela lograr que una persona que murió hace medio siglo vuelva al presente en el recuerdo emocionado de su nieto, hoy abuelo a su vez? Sí. El señor me terminó, para cerrar una nota alegre, ¿no? El señor me terminó contando que el nombre de ese abuelo era Pietro Liberati. Cuando me lo dijo, le digo, el nombre es maravilloso, me lo presta. Claro, no. Otra vez, como el otro, me decía, si me lo traes también y con respeto. No descartes, Nora, que ese nombre y apellido Pietro en la próxima Liberati. novela aparezca. Mirá. Ya sabés la temática, todo, ¿eh? No la Tengo en la cabeza, Tenés todo todavía estoy planeado. como el mecanismo de relojería, tratando Sí. que los engranajes encastren. ¿Te tomás tiempos determinados para ello o lo haces cuando realmente vas buscando los momentos del día? No, ¿Va surgiendo? en la primera lo intentaba los fines de semana. En la cacería de hierro ya hice una cuestión metódica, así todos los días, Claro. de lunes a viernes a las 9 de la mañana me siento y empiezo a escribir, y salvo que sea una hecatombe, no paro de escribir hasta las 10:30. Y ahí arranca mi día laboral hasta la hora que sea, a veces son las 9, 10, 11 de la noche. Bueno, le hacemos el homenaje, me parece, ya te digo que estoy con esa temática, hay que hacerle un homenaje entonces a quienes te iniciaron en la literatura, que vos decís que es el invento, vamos a hacerle... 2 personas. Eso mismo, decilo por favor. Que son mi papá, Claro. Isidoro, y mi abuela, la mamá de él, Oma. Oma es como le dicen los alemanes, abuela, es la palabra. Sí. Y los dos fueron los que me zambulleron en la literatura y lo hicieron de manera muy inteligente, quitándome todo tipo de presión. Claro. Y evitando todo eso lo que te dicen que hay que leer. Era eso mismo que hablábamos antes. Entonces mi abuela, cuando venía, decía,
buscaba primero relatos cortos, donde decir, a ver, fíjate si esto te atrae. Entonces por ahí me daba algo de Conan Doyle relativamente corto. Entonces se veía que me enganchaba algo más grande, algo más largo, algo más complejo, algo... Sí. Y entonces me fueron llevando, por ejemplo, por Agatha Christie, Chesterton, Claro. y de ahí ir recorriendo ya para textos ya más clásicos. Entonces papá ya me iba metiendo por otros autores, y en un momento ya mi abuela, te digo, pero yo debía tener 20 años, yo estudiante de Derecho, y mi abuela y yo hablábamos de los rusos. Qué Y bueno. de los rusos como si fueran amigos nuestros. Sí. Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol, Chekhov. Y entonces mi abuela dándome recomendaciones. Mira, cuando encares a Ana Karenina, entrale por acá, fíjate esto, lee esto antes, sugerencias, hacete un listado con los nombres y poné el número de página en la cual, porque lo que te hace Tolstoy, cuando te menciona este coronel en la página 200 y te lo vuelve a meter en la página 700. Claro. Y ni siquiera te acordás quién era ese tipo. Entonces, eso te va a permitir organizar. Entonces, esos pequeños consejos de un buen lector que te ayudan a que el recorrido sea más amable. Y así es como terminé leyendo a los clásicos. Los clásicos, los rusos, los franceses, ahí te vuelvo a hacer así porque los tengo ahí. Lo tengo a Víctor Miserable. Claro. Yo digo, qué bárbaro. Yo recuerdo cuando mi papá me trajo Wimpy, y lo mismo, ¿no? Por eso me emocioné mucho cuando te leí esa parte, cuando decís, y decía, bueno, no te gustó, no importa, déjalo, es eso que estábamos diciendo antes, ¿no? Así que eso es maravilloso, los recordamos. A mí me pasó, por ejemplo, con Charles Dickens. Claro. Nunca logré como digerirlo. Y sé que es una maravilla, y todo el mundo te dice una maravilla. Pero no. Y mi papá, en vez de decirme, pero es una maravilla, trata de terminarlo, me dice, no importa, afuera, a ver, vamos a intentar con este otro. ¡Pum! Claro. Y me daba otro, y a ver si recorríamos. ¿Y cuál es el problema si no me gusta Charles Dickens? Seguro. Seguro. Listo. ¿Y cómo haces con tus hijos? Vos sabés que yo pensaba eso, he intentado hacer esto que estamos haciendo nosotros, acercar la literatura, también lo hago con mis chicos. ¿Cómo lo haces con tus hijos? He variado. A ver, cuando eran muy chicos yo les leía todas las noches, en español y en inglés, y eso duró unos buenos años. Ya cuando empezaron a leer, empecé yo a regalarles libros. El más grande leyó y lee, pero poco. El segundo es un lector voraz y de hecho es incluso lector de mis borradores. Ah, bien. Estudia nada que ver, estudia economía, está en cuarto año, pero lector voraz. Y además yo le doy los borradores a decirle, despedazalo. Bien. Marcame donde te aburrís, donde no se entiende, las partes luminosas, las partes... Sí, me ayuda mucho. Con La ciudad de las ranas, ¿la diste también como a tu mujer? Que me dijiste que decís que pensabas que eso iba a estar en un basurero, ¿no? Que lo ibas a quemar. Sí, mi idea con La ciudad de las ranas era hacer una sola copia, dársela a mi mujer para leer y cuando la terminaba la tiraba a la estufa. Y un amigo se enteró y me dice, pará, loco, vení para acá, tráeme ese manuscrito. Lo leyó y me dijo, acá hay algo. Claro. Y acá está el resultado. Terminó vendiendo como 40.000 ejemplares. No, maravilloso, sí, lo tengo. Y mi hija más chica también es buena lectora y estoy ahora en ese proceso en el cual vamos cruzando libros. Entonces, por ejemplo, ahora los dos, ella y yo, acabamos de leer, ahí no va a ser el título completo, el del Señor Link, de Philippe Claudel. No tengo. Lo tengo ahí, ahora cualquier cosa me fijo. Bueno. Pero en definitiva, incluso estamos haciendo eso, que es decir, ella me da libros a mí y yo le doy libros a ella. Por ahí a ella son los libros que le dan del colegio secundario. Claro. Y yo digo, a ver, ese me interesa. Y de hecho, ahora ella tenía que leer en el último año del secundario El Quijote de la Mancha. Y yo tengo 3 ediciones distintas. La original, en el español antiguo, la autorizada por la Real Academia por los 500 años y la edición editada por Arturo Pérez Reverte. Entonces me senté con ella y decía, a ver, veamos, ¿qué estás buscando vos? Listo, bueno, y le di la edición que yo consideré correcta. Bien, ¿cuál es la que consideras? Para mí, en el caso de ella, era la edición autorizada por la Real Academia Española por los 500 años,
porque si le daba la de Pérez Reverte extrajo algunos tramos que por ahí después la profesora se los iba a tomar, a ver si todavía la bochaban Por por culpa. no haber Claro, por la haber versión recurrido a esta completa. versión, lógico. Bueno, vamos a organizarnos entonces en forma privada para hablar, porque me interesa Vale. mucho también que me cuentes cómo preparás tu columna del país, que es importantísimo, ¿no? Ver cómo preparás, porque hay que estar, hablas de los problemas de España, de temas de España, ¿verdad? Sí. Bien, Sobre todo de España y en particular también de América Latina. Y entonces el acuerdo que tengo es: investigaciones son para el diario La Nación, opinión y análisis para el diario El País de España. Y en el diario El País de España lo que yo planteo es decir, miren, no voy a tocar de oído, con lo cual no voy a escribir sobre temas que no conozco. claro. Y entonces me apoyo en el recorrido que tengo ya de 25 años, que he estado prácticamente en todos los países de América Latina, tengo fuentes y contactos en los países de América Latina y viví en Estados Unidos durante 5 años. Ujú. Con lo cual mi eje es, si querés, es intento ser un aporte desde América Latina, sobre América Latina y el continente, para los españoles. Ujú. No podemos despedirnos sin decir algo, incluso tengo una canción para la despedida sin hablar un poquito de Venezuela. Hoy es un día muy especial y no aprovecho ya que cerramos el programa con tus palabras sobre el tema, ¿no? Y en cuanto a eso, te digo, un borrador que acabo de enviar a Madrid, que va por ese lado, es: el baile en Venezuela recién empieza. Sí, ¿Y qué quiero decir con esto? Este es el momento en el cual el liderazgo y la presión social tienen que mostrarse. sí. Porque en estos momentos en Venezuela el régimen no va a mostrar los resultados electorales y no sabremos si ganó o perdió, para en definitiva después aceptar el resultado que fuere, el que dio realmente las urnas. Ujú. Y eso no va a ser si no es por presión internacional y presión social. Si los ciudadanos no salen a reclamar de manera pacífica, pero a reclamar: mostrame las actas y todos los datos electorales, jamás sabremos qué pasó allí. Sí, Porque absolutamente. además, si el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro perdió, no se van a ir porque perdieron en las urnas, salvo bajo la presión ciudadana y la presión internacional. Sí, A antes. esos mujeres, déjame cerrar con esto, a esos hombres y mujeres del régimen de Maduro les va el patrimonio, la libertad y en ciertos casos la vida en conservar el poder. No te lo van a entregar fácil. No, te iba a decir que antes de venir para acá ya había motociclistas que no eran oficialistas, ¿no? Como los colectivos que anoche se manifestaban. Vamos a ver cómo reacciona el pueblo. Lo importante es eso, la presión ciudadana pacífica. No estoy hablando de violencia, no estoy hablando de escrache, no estoy hablando de... No. Yo digo, presión social y ciudadana combinada con la presión internacional para decir: muestren los resultados, permitan hacer una revisión completa con observadores de la oposición e internacionales que muestren realmente cómo fueron las votaciones. A partir de ahí podemos empezar a hablar. Sí, el tema es la represión que pueden llegar a tener, ¿no? Porque esta gente no va a dejar el poder que Que a su tiene. vez ahí también hay un punto, Nora, que vuelvo a esa novela que acabo de leer, que es El mago del Kremlin, Ah, de Giuliano da Empoli. Y bien. él dice: el punto clave de todo régimen dictatorial es si las fuerzas de seguridad y militares les responden o no. En cada uno de los casos en los cuales los regímenes cayeron fue porque en algún momento, tarde o temprano, esas fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, fuerzas del orden te dicen: yo no voy a reprimir. Exacto, Hasta acá llegué. claro. Ocurrió cuando fue la caída del muro de Berlín, Sí, ocurrió con la primavera árabe y ocurrió en varios países de América Latina que dijeron: yo hasta acá llegué, yo no voy a avanzar sobre esto. así es, adhiero a tus palabras. Un placer enorme haber estado este ratito contigo.
Se nos fue, se nos fue el tiempo. Arreglamos para hablar entonces después de Rosario y de las columnas de investigación. Un abrazo a toda tu familia y a vos especialmente. Nos vemos. Muchas gracias. Nos despedimos.